Los asilos son una de las diferentes causas de defensa contra la deportación acá en los Estados Unidos, ¿verdad? Este, bueno, eh, vamos a empezar. Hay dos tipos de asilo, ¿verdad? Está el asilo afirmativo y el asilo defensivo. El asilo afirmativo es el que se somete ante una agencia llamado USIS, y el asilo defensivo se somete directamente a la corte con el juez, ¿verdad? EOIR. Y entonces, ¿cuándo es que se somete uno? ¿Cuándo se somete el otro? Pues básicamente, si una persona entra por frontera y sea por CBP One, que es un programa de entrada legal que te dan un permiso especial, y no 24, y pues uno tiene que ir a la corte como tal. Entonces, pero si te va a pasar el año como un requisito sine qua non, la indispensable que la ley impone bajo la ley INA, requiere que la persona meta el caso dentro del año. Pero si no te citaron antes, el ICE no te citó a la corte, tienes que meter la I-589, que es la forma que se hace, ¿verdad? La forma que te da USIS, y se mete en USIS. ¿Para qué? Por dos cosas. Primero, para que empiece a correr el término de 150 días para tú poder pedir permiso de trabajo en este país. Antes no era así. Antes tú entrabas y de que tú llegabas y metías asilo, empezabas a pedir permiso de trabajo. Después vinieron otros presidentes, otra gobernanza en este país, y se cambió a 150 días desde que pides permiso de trabajo, sometes tu asilo. Y luego vino el que puede venir ahora, que se llama presidente Trump. Y Trump lo había quitado y dijo, no, esos 150 días ya no existe. Ahora es tú metes el asilo, tu forma, tu solicitud I-765, que es de pedir permiso, pero que el Estado no tiene 30 días rápido para contestar, sino que es por siempre, puede tardar un año, 2 años y te quedas sin trabajar. Pues básicamente eso se llevó a la Corte Federal y se ganó en un injunction. Y entonces ya existe eso, ese Estado de Derecho. Sin embargo, si tú entraste con visa en el país y te quedaste aquí en Estados Unidos, pues ciertamente este, tienes que meter tu asilo antes, tienes 6 meses para tener estadía legal. Y entonces después de los 6 meses ya tú no tienes estadía legal, empiezas a acumular presencia indocumentada. Por lo tanto, tienes que tener un remedio y es el asilo. Lo metes en UCI porque entraste legal con I-94, ¿verdad? Y entonces, pero que la ley dice siempre que es un año. Nunca dejen pasar el año. Pues eso es bien mala las consecuencias. Porque si no metes tu asilo dentro del año, te queda un remedio que se llama retención a la deportación, que en inglés se llama withholding or removal, y también utilizar la defensa junto con que tú marcas la tortura, Convención contra la Tortura, que en su sigla la llamamos CAT, ¿verdad? El CAT. Entonces, vamos a ver cómo trabaja esto de el asilo. Hay fuentes del derecho, de dónde emana el asilo como tal. Pues la ley de refugiados de 1980. Esa es una fuente del derecho. Podemos también ver que hay decisiones del Tribunal Federal de Circuito y la Corte Suprema de los Estados Unidos, en muchos casos que te da la fuente del derecho. Hay decisiones que son precedentes de la Junta Apelativa, que es the Board of Immigration Appeals, y también las regulaciones de 8 CFR, sección 1208.1 y siguiente. Bueno, tenemos que definir básicamente qué es
la definición de lo que es un refugio, un refugiado o un asiliado. Muchas veces la ley lo confunde, pero debemos hacer la diferencia. Si usted está en Venezuela, por ejemplo, y se mete a una embajada de Colombia o lo que sea, pedir asilo, y usted no puede salir como Guaidó, no, el otro que fue, el González Urrutia, pues cuando va a salir, pues salió por España, ¿no? Se metió en la embajada de España y de ahí pues se negoció un salvoconducto y se pudo llevar hasta España y entonces por allá anda él. Pues quiere decir que la manera en cómo se hace es que o entras a una embajada, que eso es territorio del país extranjero, o si vienes a los Estados Unidos y pides, y entonces eso se llama asiliado. Yo estoy buscando asilo, pero cuando buscas refugio se hace a través de ese otro método. Bueno, entonces han habido ciertas cosas interesantes y enmiendas que han sufrido en los conceptos. Para que haya un asilo se tiene que pensar en 5 causales. Ya yo creo que ustedes las conocen. ¿Quién puede mencionar las 5 causales? Nacionalidad, raza, religión, temas políticos y pertenecer a un grupo minoritario. Un grupo se llama PSG, Particular Social Group, grupo social particular. Vamos a ir desglosando una de ellas, pero hay otro requisito importante. No solamente eso, para ganar un asilo tienes que demostrar el nexo, un nexo causal entre el daño o la persecución que tuviste, que puede ser pasada o futura, y si es futura se llama well-founded fear, con la causa que política, religiosa, o sea, siempre piensen en la mano, son 5. Y tienes que probar, no decir meramente, pues yo soy perseguido político, sí, tienes que demostrar que el daño de la persecución se debe a razón política o religiosa o lo que sea. O sea que vamos a ir probando el nexo. Y ahí uno de los casos que te pueden privar del asilo es porque no probaste el nexo. ¿Okay? Y eso es importante. Y entonces también hay un proceso aquí cuando se llega para poderte dejar luchar tu asilo, que se llama la entrevista del miedo creíble. Y ahí también tienes que probar con un poquito de prueba, ¿verdad? Como causa probable, un poco de prueba. Y tienes que demostrar de que existe un nexo también en esa etapa de los procedimientos, nada más que para poder proseguir con tu asilo como tal. Si no, te pueden deportar. Te hace UCIS, la agencia UCIS, te hace una entrevista y ese es por teléfono mientras el inmigrante está detenido en el centro de detención. Y si pasas la creíble, le llamamos la creíble, pues entonces te sueltan o te hacen un parol o lo que sea y te sueltan o en muchos casos, en otros casos, te hacen ver tu caso dentro del centro de detención. Eso podría ser así. Y entonces, bueno, pues el nexo, básicamente, lo que se ha establecido a través de la enmienda que ha habido en la ley de asilo, llámese en el en el 2005, es que tiene que haber al menos una razón central. O sea, una cosa es y lo discutimos ayer en la clase, fue que puede haber ¿cómo es que es lo que dicen usted mucho en Colombia? Que los amenazan con dinero, Extorsión. extorsiones. La extorsión no te lleva directamente al asilo, pero si hay una situación de las 5 causales más la extorsión, pues eso ayuda, ¿no? Pero tiene que haber una razón central y no puede ser la extorsión. Y las 2 persecuciones se tienen que probar con un nivel de persecución, ¿verdad? De preponderancia. Tiene que haber una preponderancia de prueba, que es el test de la prueba, de que uno tiene que probar esa pasada persecución, que no solo es que sufriste una persecución, agresión o lo que sea en tu país, sino que ya estando en Estados Unidos, tienes que probar
persecución pasada o persecución futura. Los asilos, hemos ganado bastante suerte acá con los asilos, porque los asilos venezolanos son menos difíciles de ganar, ¿verdad? Porque como está la situación esta de Maduro y cuestión, pues los americanos entienden que es todo eso. Pues entonces, contrario a Petro, que ellos no lo ven tan malo, lo ven malo, pero no es tan malo para Estados Unidos. Pues entonces, y los hemos ganado básicamente los asilos venezolanos y probamos la cuestión de la cuestión pasada, ¿no? De la cuestión pasada y también futura. Las que yo he llamado, las que yo he ganado mayormente es por la persecución futura, porque una vez está aquí la persona, el gobierno tiene que demostrar de que hay una presunción cuando tú le pones la prueba, la carga de la prueba al gobierno cuando Maduro te persiguió, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Pero cuando tú dices que te va a perseguir Maduro cuando tú regreses a Venezuela, pues entonces eso es la carga de la prueba, revierte al Estado y le tiene, y el venezolano o el colombiano, lo que sea, tiene que tiene el gobierno, perdón, tiene que demostrar de que te pudiste ir. Por ejemplo, hay un estado en Venezuela que es Zulia y que tú pudiste haberte ido a Caracas a protegerte en Caracas. O sea que eso es internal relocation, que tienes que tratar de decir que el fiscal tiene que demostrar que tú podías vivir allá. También hay otro elemento que en esos casos se dan, es cuando una persona ha vivido en Colombia o se ha refugiado en otro lado, supuestamente, pues entonces el Estado te crea la ley de inmigración te crea un impedimento que se llama un bar to apply for asylum, que es firm resettlement, que es restablecimiento firme en un tercer país. Y eso requiere de que el gobierno, si lo va a el asilo, el peso de la prueba es del reclamante. En el caso de well-founded, del firm resettlement, el peso de la prueba se revierte en el Estado, que tiene que demostrar que el venezolano que se fue primero y vivió cinco años en Colombia, pues entonces que no tiene que probar que pudo haber vivido ahí. Y entonces de que le dieron una residencia en Colombia. O sea, todo eso se va haciendo, esa es la carga que hay para ir viendo si se puede derrotar la solicitud. Hay algo que se llama los addendum standards, que lo pueden bajar en Google, addendum standards. Cada circuito, por ejemplo, el circuito que nos toca en Houston, el quinto circuito, a California es el 9, así, y el primer circuito que da para allá, para Boston. Y entonces, qué es lo que hay? Cada circuito establece cuáles van a ser las reglas, las decisiones de cómo la Junta Apelativa, el BIA, ha establecido la jurisprudencia para cada caso de asilo. Y entonces, lo primero que todos plantean es que una de las cosas importantes es la credibilidad del testigo. Cuando se está llevando a cabo un asilo, el juez va a darte el asilo o no, con el primer elemento es la credibilidad de ese testigo testificando en la silla de los testigos. ¿Qué es credibilidad? Pues credibilidad es si se pone nervioso, tarda 10 segundos en contestar, le preguntan, ¿qué edad usted tiene? Y tarda 20 segundos, 23. Sí, como que no le van a creer. Esas son cosas que la gente se llama en derecho res gesta. Es la forma inmediata de actuar. Y los jueces pues tienen que pasar este juicio sobre un elemento que es la credibilidad. Luego de la credibilidad, según los adendum establecen, es la corroboración. No meramente te voy a creer, sino necesitaría un poquito de prueba que me corrobore. Si tú dices que el carro era negro,
fíjate, hubiera sido bueno una foto de un carro negro que me lo tuvieras frente a mí para yo ver de que tú me estás hablando de que el carro era negro. O sea, eso es prueba corroborando tus alegaciones. Entonces, el BIA ha determinado, ¿verdad?, que el estándar de credibilidad que un juez debe considerar es la totalidad de las circunstancias como tal. ¿Okay? Y la corroboración, el juez puede solicitar que se proporcione una corroboración o que su eh, ausencia se explique razonablemente. Creo que era tu pregunta. Entonces dice, yo no tengo esa prueba. Ah, pero es que si yo llego ahí, la policía me arresta. Tienes que tener una prueba de que, o una alegación bastante sustentable con los country conditions, las condiciones que el Departamento de Estado tira y dice que Venezuela es una dictadura, qué sé yo qué, pues entonces te basas en eso. Si también los country conditions de Colombia dicen que ve Petro, que era un qué sé yo qué, pues entonces básicamente de acuerdo a lo que no es lo que dice Petro que es Colombia, sino lo que Estados Unidos a través de su departamento dice en su literatura de lo que ve a Colombia, ¿ok? Sé que esa es la realidad de acuerdo al asilo que va a dar Estados Unidos. Y entonces, pues uno tiene que explicar razonablemente qué es, por qué no está esa prueba como tal. Entonces, vamos a hablar del estándar de revisión en los casos de asilo. En esto estamos hablando de la figura jurídica que es el Board of Immigration Appeals. Dice el BIA, ¿verdad?, que revisa los casos de novo. O sea, que una vez, yo no sé si en Colombia los casos son así, pero aquí en el proceso administrativo federal, que es la ley de inmigración, pues básicamente cuando uno va de EOIR al VIA, pues entonces los jueces que van a evaluar si el juez abajo, ¿verdad?, de instancia el EOIR hizo correctamente, va a utilizar un test de ver la sentencia, la orden del juez de deportación de novo. Ese es el test. Lo va a ver como si no hubiera el juez visto nada. Está bien, tú dices que resolviste, pues déjame mirarlo de nuevo. Y lo voy a ver para decidir como si el caso fuera nuevo. Dice que una decisión es claramente, y también porque son que el juez, el juez, ¿verdad?, busca errores claros, de que ha habido claros errores de derecho o de hecho. Y una decisión es claramente errónea cuando, a pesar de existir pruebas que la respaldan, ¿verdad?, que traíste pruebas de lo que sea para respaldar tu asilo, el tribunal revisor, que es el BIA, el que va a revisar, de la totalidad de la prueba, tiene la convicción definitiva y firme de que se ha cometido un error. O sea, ellos van a evaluar, van a ser juzgador de nuevo. Eso lo establece la jurisprudencia. Entonces, ahora vamos al tema del peso de la prueba, los elementos básicos de cuál es el peso de la prueba. Por lo menos en Puerto Rico, los casos criminales, uno cuando va a una determinación de causa para arresto, ¿verdad?, a un nivel más bajo, es cintila de evidencia, ha llamado el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Luego de ahí, cuando la persona va al juicio, ¿verdad?, la corte final de un caso criminal, esa persona, el fiscal tiene que demostrar más allá de toda duda razonable que el imputado, el acusado en ese momento, ha cometido los delitos y se ha configurado todos los elementos del delito más allá de toda duda razonable. Es para que vean ese ejemplo del caso criminal, a lo que vamos a tomar ahora a lo inmigratorio, es que el test de un caso criminal, el peso de la prueba del fiscal es bien alto para demostrar la culpabilidad. No sé si en Colombia es igual, si es se presume en Puerto Rico de que el acusado es inocente hasta que no se le pruebe su culpabilidad más allá de razonable. Bien,
Pero aquí el estándar de la prueba es más generoso en los casos de asilo comparado a la otra parte de la I-589, que es El refugio, sí. no, era asilo. Cuando usted llena la I-589 y la mete, usted pide asilo, pero además de asilo, si se le El pasa withholding. withholding and removal. Muy bien. Y si no hay withholding and removal, ¿qué otro remedio tiene con la I-589? Convención contra la tortura. Exactamente. Tenemos 3 relief, ¿ok? There are 3 relief that we're taking for. Ok, pues entonces si vamos a pasar el juez y te está viendo el caso y lo metiste dentro del año, pues entonces va a mirar a ese individuo y le va a aplicar un test, ¿verdad? Un criterio mucho más generoso que el estándar que es de withholding, que es mucho más alto, ¿verdad? Se dice aquí también que hemos visto de que cuando estamos ante la figura del past persecution, pues es un test alto, pero cuando cambiamos a well-founded fear, que es de future persecution, el test es más bajito, es solamente un 10%, ¿ok? Un 10%, ¿qué es un 10%? Bueno, como decía un profesor que yo tenía en Puerto Rico, ni Dios sabe, porque es bien bien confundido eso. ¿Qué es un 10%? No hay nada como para medir la temperatura, no hay una vara, pero es un 10%. Y casi todos los casos que yo he ganado es aplicando esa vara, la del 10%. Pero es porque he probado, a veces le he dicho al juez, o el juez me pregunta, ¿por cuál te evalúo? ¿Bajo past persecution o bajo well-founded fear? Y yo, well-founded fear, juez. Entonces él me ha dado el asilo, porque sabe que bajo el 10% es más fácil que probar un 50 más 1. Bueno. Pero abogado, pero eso depende si es antes del año o después del año. Es que si no lo metes dentro del año, ya no tienes asilo. Por eso es importante meter tu asilo o en UCIS o en corte antes del año. Si te pasa del año, se murió Panchita. Así sea un día. A un día. A menos que haya entrado tal fecha, que es una jurisprudencia que hubo donde el gobierno entendía que cuando te daban el NTA no te avisaban de que tenías un año para meterlo. Y entonces, pues, un abogado, una asociación, llevó a la Corte Federal y se llegó a un acuerdo. Y entonces, se logró decir que esas personas estaban cubiertas, un pleito de clases, y estaban cubiertos bajo esa doctrina y podían meterlo después del año. Pero es a ellos nada más, ya eso pasó. Ya todo el mundo tiene que ser ahí, salvo unas excepciones muy raras. Ya habíamos dicho con relación al peso de la prueba que puede satisfacerse solo con un testimonio del respondent, ¿verdad? Y si es creíble, lo primero, como le digo, bien importante es que le crean. Entonces, pero como regla general, traten de meter, cuando vayan a meter asilo, tiene que ser con toda la documentación posible para probar cada una de las alegaciones. Las alegaciones no hacen derecho, pero con prueba corroborativa sí. Pero aquí la determinación del vía, en un caso, determinó, lo establece de esa manera. Dice que se establece que los jueces pueden basarse en las estipulaciones de las partes para limitar las cuestiones adjudicadas. Sí, también me ha pasado hoy mismo, yo tuve una llamada con fiscal de un juicio que voy a ver mañana. Es importante porque el tema que vamos a hablar ya mismo es el Particular Social Group y de una mexicana que está acá. Y básicamente yo le dije, mira, te estoy llamando para ver si podemos estipular la prueba que vamos a estipular y que no vamos a estipular, o si no tienes controversia o no tienes reparo en estipular de que mi clienta fue abusada allá en México por las condiciones que hubo,
para estipular el asilo. Yo puedo solicitarle al fiscal, mira, vamos una moción conjunta al juez, estipulamos el asilo y ya salimos de esto. Y él me dice, no, solamente estipulo la página número 1, 2, 3 y 4 de la I-589, que son los datos biográficos. Y luego lo otro hay que probarlo, la historia de la persona que corrobora todo eso. Ya mismo voy a explicar el caso de la mexicana que voy a ver mañana. Bueno, tenía eso. Dice que es persecución, que es una persecución, ya dije que era pasada y futura. Pues el daño real requerido para establecer esa persecución pasada son amenazas de daño, breve periodo de detención, por lo general no es suficiente, dice, ¿verdad? Que usted, muchos fiscales a veces preguntan, cuando dicen, no, porque me detuvieron. Ajá, ¿y cuánto tiempo tuviste detenido? Pues como 3 horas. Eso no es tan grave. Pero si te dicen, no, yo tuve una semana detenido, me hacían comer así como y llorando el testigo, declarando en contra de la credibilidad, todo eso, pues dice, pues fíjate, ahí configura el nivel de persecución es alto, pues ahí cualifica para un pasado persecución y por ende también para futura, porque si te torturaron de esa manera, quiere decir que si regresas, también te van a borrar del mapa, ¿no? Por ejemplo, si detuvieran a una persona, bueno, en México le decimos secuestraron, ¿no? A una persona por 5 días. Sí es necesario que esa persona levante como un reporte policíaco en su país para que sea más creíble, o sin reporte policíaco podría ser de pura palabra y decir, ay, esto pasó. Te voy a explicar, y esto debe perpetuarse en la mente de cada uno de ustedes. ¿Quiénes ustedes creen, para los ojos del gobierno americano, que es más perseguido? ¿Un mexicano o un venezolano? Un venezolano. Un venezolano. O sea que los country conditions, si yo cojo los country conditions bajo AMLO y cojo los country conditions bajo Nicolás Maduro Moro, pues básicamente los americanos van a decir, aquí torturan más que acá. Entonces, eso ya va ganando el venezolano en los casos que vienen aquí. ¿Okay? Porque ya hay unos country conditions que están bien fuertes para Venezuela y no tanto en México. En México sí sobornan y que esas cosas, el Golfo, eso como le dicen, el cartel del Golfo, todas esas cosas. Y entonces, pues básicamente los mexicanos pues tienen los casos de asilo casi no se ganan mexicanos. Porque para Estados Unidos, pues México, pues más o menos son otras cosas. ¿Te recuerdan un concepto que era el nexo? Una cosa es de que te torturen o lo que sea, pero tiene que haber un nexo. Y quien te tortura es el cartel del Golfo y todos esos carteles que hablan de México, pues básicamente, pero son entes independientes que no son parte del gobierno. Tiene que haber state action, acción del Estado. Cuando tú dices que te torturaban los colectivos en Venezuela, pues en el country condition del Departamento de Estado americano, dicen que los colectivos son parte, están tutelados por el gobierno de Maduro. O sea que es un juego de cosas que tienes que ir trabajando así. ¿Contesté tu pregunta o no? Sí, ya me tiene más sentido. Lo que pasa es que sí sé que la situación pues es mucho más difícil en Venezuela que en México, pero por ejemplo, hace mucho tiempo supe de una chica conocida, o sea, nada que ver conmigo, que ella pidió asilo a Estados Unidos porque es de Culiacán. Yo creo que ahorita han oído las noticias que en Culiacán me queda como a 8 horas en carro, no está nada cerca de mí, pero sí está como muy violenta la situación y no me acuerdo, sí me dice que se traumó por tanto papeleo que tuvo que hacer, pero sí lo logró. Entonces, pues sí, o sea, sí, ya me queda más claro que sí tiene que ser un nexo de, pues casi directamente del gobierno o algo que donde te está, pues perturbando tu paz. Si yo fuera fiscal, yo diría, ¿de dónde que dice, de qué parte de México? Es Culiacán. Ajá, pues entonces le digo, ¿y por qué no pudiste vivir en DF o pudiste irte a Yucatán? O sea, que tienes que, México es grande y quizá la violencia no es tan grande en otro lado. O sea, que así pues, el fiscal tendría que manejar bien el caso.
Ah, ya entendí. Ok, gracias. Sí. Por ejemplo, en Colombia se está presentando algo y es que hay como una consigna de decir en lugares públicos fuera Petro, que es el presidente. Le gritan fuera Petro, fuera Petro. Eso se puede volver como o convertirse en ay, se me olvidó la palabra, como un atenuante, unas country conditions, eso es que la tenía en inglés, engrosar, digamos, las country conditions, pues dado que él luego en otra locución dijo que esas personas podían ser catalogadas como asesinos. Bueno, hasta ahora no me has dicho algo tan fuerte como para decir que hay una gran posibilidad de un asilo. Los country conditions, depende cuando me dice, por lo menos ya me dijiste que en Colombia, pues entonces yo voy a Google y pongo Colombia Human Rights Report, que es los country conditions, y ahí le voy y busco por cuestiones separadas y leo los country conditions de Colombia. Y si está ahí, pues está bien. Si no, pues tienes que hacer por analogía que decir Petro fuera o qué sé yo qué nada más. Si es una persecución, pues o sea, habría que ver, porque los country conditions, de acuerdo a los americanos mirando a Colombia, ellos tienen que determinar si ustedes tienen libertad de expresión y si eso se respeta, o hay masacres por decir fuera Petro. Eso depende. Sí, eso era lo que iba a decir, abogado, que no solamente el asilo aplica cuando se corre peligro la vida, sino la libertad de expresión, ¿cierto? Sí, y depende de la gravedad del país donde se dice. Que estamos hablando de unas personas como que conviven y tienen un menor en común, creo, y se va a ver el mismo día. Está embarazada. Está embarazada. Y para la semana de la corte va a tener un bebé, va a tener bebé, es la semana de bebé, de nacimiento. Sí, va a tener un bebé, pero tú puedes estar no casado y tener bebé, nada impide. Pero me imagino que están consolidados ambos casos. Y seguro, la excusa de ella podría ser porque ella es copeticionaria junto con el lead del caso, que debe ser él. Pues entonces, para pedir el aplazamiento, yo no sé qué corte es, si va a ser una máster o va a ser individual, pero si va a ser individual, me imagino que ya metió el asilo dentro del año. Dice que es la primera, es la máster. Pues básicamente, se recuerden siempre que si se va a cumplir el año o pasan situaciones, metan el asilo antes del año. O sea, quizá puede ser una excusa grande de que parió ese día y se le pasó un tiempo, 2 o 3 días, pero yo no esperaría el año para meter una excusa. Pero en cuanto a no ir a la corte y aplazarlo, digo, yo me imagino que debe tener abogado, porque si no tiene abogado, va a aplazarla, se le va a parar el reloj, se va a ver, hay unas situaciones ahí. Bueno, pero seguimos hablando del tema. Entonces, Pero entendí, abogado, que ellos no están casados. por eso. Una de las condiciones no está es, bien, pero digamos, tienen una hija y parece que los consolidaron ambos casos. Consolidarlo es que los juntaron, ¿ok? El derecho a pedir siempre se puede. Cada juez determina si es razonable o no. Está poniendo de que está en parto lo que sea ese día, pues yo me imagino que sí. O sea, no le van a meter una ley de deportación, ¿sabe? Y si él es el esposo la persona tiene que estar con su novio o esposa y entiendo que sí, que le puede someter eso. Pero si tiene abogado, mucho mejor para que someta eso por escrito. Y vamos a tocar el tema más difícil porque el político se prueba si eres político y unas cosas. Religioso tienes que demostrar que eres religiosa. Por raza tienes que demostrar que no eres de la raza mayoritaria. Nacionalidad tienes que demostrar de que no eres de la nacionalidad que domina en el país donde estás viviendo. Entonces, ahora vamos a la figura jurídica llamada Particular Social Group, ¿verdad? Que hay que demostrar, y esta figura de Particular Social Group se
ha ido extendiendo a través de jurisprudencia, a través de los casos como tal, los casos van enriqueciendo. En el 1985 se determinó un caso que se llama Matter of Acosta. Así son todos los casos. La jurisprudencia se llama Matter. En Colombia me imagino que si una persona demanda a otra, José demandó a María, José versus María. Aquí no, todo es Matter of Acosta. Así se hace así. Se dice que tiene que existir, ¿verdad? 3 elementos para que se dé, como el caso que tengo de mañana, de una mexicana que sufrió una persecución de parte de su director de escuela, que fue alcalde o candidato a alcalde del PRI en México, en Puebla, y todo eso sucedió y mañana voy a defenderla a ella y espero ganarla, les voy a decir. Bueno, hay 3 elementos: inmutabilidad, particularidad y distinción social. Lo que se refiere es que no se puede cambiar o no se debe exigir que cambie. Por ejemplo, si usted es mujer, bueno, salvo de que uno va a ser gay o lesbiana, ¿verdad? Pero uno sigue siendo el género que nació. Pues básicamente eso es algo que va contigo. Si eres mujer, es mujer. Si eres hombre, es mujer. Hombre, perdón. Entonces, ese es algo que no se puede cambiar de ti. Y otra cosa es la particularidad, que son límites de los grupos determinables. Por ejemplo, guatemaltecos ricos, personas que tienen mucho dinero en Guatemala, las opiniones de la sociedad varían sobre quién es rico. ¿Qué es ser rico? Uno que tiene $500,000, $3 millones, hasta dónde tú determinas que lo que quiere es ser rico. Pues entonces, Matter of AMEIJYU en el 2007 se discute eso. Pues es bueno ir conociendo, ¿verdad? ¿Qué es estas definiciones? Porque el derecho, esto es como la hermenéutica jurídica, ¿verdad? Que el legislador en Puerto Rico y en Estados Unidos, pues básicamente hace las leyes. Pero hay un caso grande en Estados Unidos que se llama Madison, ¿verdad? Madison establece de que la ley no es la ley es lo que el Supremo dice que la ley es. Entonces es la interpretación, el último intérprete de la ley es el Tribunal Supremo. Y básicamente cuando decimos que es rico, pues cuando tengamos un caso de particular social group, tenemos que establecer lo que es la particularidad y tenemos que saber que cuando decimos que la persona es rico, ajá, pero ¿qué es rico? Y tenemos que ilustrar al tribunal. Distinción social es otra de las cosas que establece lo mismo que la visibilidad social, solo que con un nuevo nombre. Bueno, eso básicamente son 3 elementos del Particular Social Group que uno va mirando. En este caso, de que ella tiene un Particular Social Group mexicana que a los 14 años el director de escuela la violó y la embarazó. Entonces, pues entonces ella luchó grandemente y no tenía manera de defenderse en México por la alta corrupción que hay en México y el ser candidato del PRI, pues básicamente gozaba de unas palas, decimos Puerto Rico, México no me acuerdo qué es, y es que la corte le daba la razón a ella, le dio la custodia de la niña, lo que sea, pero cuando se va a ejecutar la orden, nadie quiere hacer, no, nadie aparece, la policía lo defiende a él, y entonces la ponía de tan grave que ella tuvo que abandonar el país. Se va para Estados Unidos, allá conoce a otra persona, tuvo una niña con ese otro caballero, pero entonces recibe llamadas de México y entonces le dice, tienes que estar aquí porque tú eres mía, qué sé yo qué, y ella tuvo que regresar a México para abandonar Estados Unidos y entonces resolver sus problemas
y pudo entonces llevarse el niño hacia Estados Unidos. Ya tiene la niña, el niño. Después conoce otro muchacho más en Estados Unidos y básicamente ella puede arreglar, porque él la puede pedir, pero ella dice, todo lo que yo sufrí me arriesgo a llevar el caso de asilo bajo la causal del Particular Social Group, porque entiendo que los country conditions mexicanos establecen que el hombre mexicano es machista, es una persona que crea posesión sobre las mujeres, lo que sea. Eso es lo que dice la literatura, ¿verdad? Y entonces, pues, en ese sentido, pues, probablemente mañana tengamos la oportunidad de ganar ese caso por probar los elementos de un particular social group. Tú puedes entrar ilegal o legal. La parte de legal es que tú estás aquí y rapidito, al próximo día puedes meter ahí 589 diciendo, yo entré a este país huyendo, que sea, que viste con visa, pues mejor no tuviste que coger el Dariel. Entonces, y por ahí para abajo, esperar el CBP-1 en México. O sea, puedes entrar legal, no hay problema, y decir, mira, esto es lo que hay. O sea, entré y me van a matar allá. Se puede. Del muchacho que dijo que tenía visa y pide el asilo en el 5.º mes pero mientras espera que le den la cita, le llegan los 6 meses, que es lo que permite la visa de turista. ¿Qué pasa en ese caso? Que nada, tú es que te quedaste, si ya metiste el asilo, te quedas 10 años en lo que te llaman. Interesantísima y muchísimas gracias por tu metodología. Gracias. Aparentemente la persona no entró legal, entró por frontera y metió el asilo por derecho propio, lo metió a la corte y dice que no arrancó el reloj y presentó una carta. Ajá. Y la carta le hicieron caso omiso y no arranca el reloj. Yo iría a la corte y pregunto personalmente, ¿verdad? Porque no sé qué es lo que está pasando. Se supone que arrancara. Lo que va a parar el reloj, vuelvo y le digo, es si ya pasó una corte y fue sin abogado, ahí sí te va a parar el reloj. Okay. Pero lo más aconsejable es que vaya a la ventanilla de ahí, la persona que trabaja los relojes. Asilo, la amenaza es que el nivel de persecución no es tan alto. La amenaza depende de quién te la haga. Si te la hace el vecino, no. Si te la hace el gobierno o los tubamaros en Venezuela, sí. O sea, depende, es que depende. Eso depende. O sea, la amenaza debe ser complementada con alguno de los 5 elementos. Tiene que haber un nexo. Tiene que saber quién te la está haciendo. No es lo mismo que un policía te amenace que te amenace Ricardo, el de la esquina. Es el gente del cartel, pero el cartel no trabaja para el gobierno. Ahí. Bueno, vamos a coger una de ellas, Sandra Moreno, ¿verdad? Y después Karen. Profe, primero que todo agradecerle por el espacio. Tengo 3 preguntitas muy puntuales. La primera es, quisiera saber, realmente estuve buscando la ley que menciona la 589 de Estados Unidos, pero ingresando desde acá en los buscadores de Colombia no puedo localizar como tal el PDF. No es una ley, es una forma, se llama la I-589. Ok, I-589, ok, listo. Pero tiene que agotar los remedios administrativos dentro del país. No puede pedir asilo hacia lo loco para buscar allá. Es gratuitamente un conocimiento, ¿verdad? Pero mayormente lo que se solicita es que si están interesados, ¿verdad? En tema y muchos temas, se pueden matricular en los cursos que estamos ofreciendo